última parte, que se llama Estudio ecográfico del crecimiento fetal y restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué lo tenemos en este tema? Porque una de nuestras funciones como ecografista es sospechar desvíos del crecimiento. Y como vemos en esta tabla, los desvíos del crecimiento los voy a sospechar teniendo peso fetal y aquí edad gestacional. Entonces, para tener estos datos, tengo un proceso antes, ¿no? ¿Cómo voy a saber la edad gestacional? Aquí estaba en la pizarra, ¿se acuerdan? La edad gestacional la vamos a tener por dos cosas. Una, si es confiable, la fecha de última menstruación. ¿Ya? Si es confiable. Y otra, una comparativa correlativa para hoy, comparando con una ecografía del primer trimestre, mejor si es de la edad morfológica del primer trimestre. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de tener este dato de aquí. Si yo no tengo una comparativa, si no tengo una confiable, no voy a poder hacer o sospechar de desvío de crecimiento, porque no tengo con qué comparar. Pero el doctor preguntó una vez, ¿no? Y si no tengo, digo, ¿no? ¿Qué hago? Creo que fue usted, ¿no? ¿Qué preguntó? O el doctor allá. Bueno, si no tiene, le hace una hoy y de aquí a 2 semanas le hace otra y correlativamente tiene que haber más o menos crecido esas 2 semanas. ¿Ya? Pero lo ideal es que tengamos esa edad gestacional por FUM o por esa ecografía del primer trimestre. ¿Ya? Eso por un lado para tener la edad gestacional, ya que este eje de aquí. En el otro eje, ¿qué vamos a tener? El peso fetal. ¿Y cómo voy a calcular el peso fetal? ¿Lo voy a pesar? ¿Lo voy a pesar a la mamá? Me acuerdo una de las preguntas, ¿verdadero o falso? Decía, ¿no? En uno de mis exámenes que hacía antes. El peso fetal se calcula pesando a la mamá en el primer trimestre, restando la constante 70. Inventé, ¿no? Mira, antes de imprimir los exámenes, obviamente eso está mal. ¿Cómo vamos a tener el peso? Haciendo bien la biometría. El mismo equipo me va a dar el peso cuando yo termine de medir. Biparietal, occipito frontal, circunferencia craneana, circunferencia abdominal y fémur. Voy a una teclita que dice en el equipo report o reporte y ahí me va a dar el peso fetal. Entonces, para yo tener un buen peso fetal, un peso fetal lo más aproximado a la realidad, necesito tener las medidas bien hechas. Eso es lo más importante para mí de la práctica, que usted aprenda a hacer bien esa biometría para que salga un peso más cercano a lo real. ¿Ya? Entonces, esta no depende de nosotros, es por FUM o por la comparación con primer trimestre, pero esta sí la sacamos nosotros. Entonces, la edad gestacional para hoy, comparando, y el peso según la biometría de hoy también, ¿no? Entonces, esa ecografía que hice hoy me va a dar un peso, y ahí voy a comparar. ¿Qué es lo que quiero comparar? Quiero saber si el peso o el percentil, más que nada, que sale de la comparación de estos dos ejes, está entre el percentil 10, que es esta línea, y el percentil 90, que es esta otra línea. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si está entre el percentil 10 y el percentil 90, voy a decir que es adecuado para la edad gestacional. Si yo hago la comparación del peso con la edad gestacional y da por debajo del percentil 10, ahí me voy a estar frente a un feto
pequeño para la edad gestacional. Tomando en cuenta que si está por debajo del percentil 4, desde ya es un feto restricto. Por debajo del percentil 4 es sí o sí un feto restricto. ¿Qué pasa entre los que están por debajo de 10 y 4? ¿Son restrictos? No sabemos, ¿no? ¿Cómo vamos a saber? Ecografía Doppler obstétrico o materno-fetal. Esa ecografía Doppler materno-fetal es la que me va a decir si no hay alteración, que es un feto pequeño constitucional nomás. La mamá mide 1,50 y el papá mide 1,52, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a ser grande ese feto? Podría ser constitucional. Pero si está por debajo del percentil 10 y el percentil 4 y el Doppler está alterado, ahí sí pasa a ser un feto con restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y qué pasará con estos fetos de restricción? Obviamente su mortalidad es muy superior. ¿Ya? Pasan a ser fetos de alto riesgo. Bueno. Entonces, los fetos adecuados para la edad gestacional, entre percentil 10 y percentil 90. Y los fetos grandes para la edad gestacional, ¿dónde se encontrarían? Por encima del percentil 90. Hay también fetos grandes para la edad gestacional. Entonces, no pasa nada si son grandes, tan sanitos, ¿no? No va a pasar nada con la mamá. No, hay que ver si no hay diabetes, no, hay que ver si no hay otras situaciones, la principal diabetes, y además los tocotraumatismos, ¿no?, que va a tener esa mamá cuando nazca. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más. Lo que me interesa de esta diapositiva, que como un resumen, es que usted sepa, por debajo del percentil 10, pequeño para la edad gestacional, entre el percentil 10 y 90, adecuado para la edad gestacional, y por encima del percentil 90, grande para la edad gestacional. Y restricto sí o sí por debajo del percentil 4. Entre menor a 10 y 4 depende del Doppler obstétrico. Si el Doppler obstétrico está alterado, entonces ese feto pasa a ser restricto. Restricción del crecimiento intrauterino. ¿Alguna pregunta? Si usted tiene claro esto, lo que sigue del tema es un poquito más de información, pero esto es lo principal, ¿ya? Y obviamente ya saben cómo se saca el peso y ya saben cómo tener la edad gestacional. Desvío del crecimiento es cuando hay un producto pequeño o grande para la edad gestacional, tomando en cuenta la edad gestacional y el peso, datos que nos proporciona la ecografía. Nos proporciona la edad gestacional, sí, cuando tengo la comparativa del primer trimestre, ¿no? Eso sería lo más fidedigno, o por lo menos lo que sería lo más fidedigno y lo más importante para nosotros como ecografistas. Incidencia 6 al 17% según el país. Entonces, decíamos, desvío del crecimiento, pequeño para la edad gestacional, 3 a 10%, por debajo del percentil 10. Adecuado para la edad gestacional, entre el percentil 10 y percentil 90. Grande para la edad gestacional, 3 a 7%, arriba del percentil 90. Nacimiento con peso mayor a 4 kilogramos es macrosómico. ¿Ok? ¿Cómo sospechar de un feto grande para la edad gestacional? Midiendo la altura uterina con una cinta métrica. ¿Se acuerdan, no? En el internado, cuando pasábamos por ginecología, ¿no? Y obstetricia, nos hacían medir la altura uterina, ¿no? ¿Y para qué era eso?
Entre 18 y 32 semanas, la altura uterina corresponde en centímetros a la edad gestacional. Entonces no era burrera nomás, ¿no? Todavía no creo que decía, pero lo midió bien, es que esta gordurita hay que apretar un poco más. Entre 18 y 32 semanas, la altura uterina corresponde en centímetros a la edad gestacional. No necesita ni un ecógrafo ahí, ¿no? Solo una cinta métrica. Si mayor de lo esperado, debo sospechar de, aquí en macrosomía, ¿ya? Polidramio con una gestación múltiple, simplemente si me da más la altura uterina, ¿ya? ¿Qué más? Esto ya ecográficamente. Circunferencia abdominal, estamos hablando del feto, mayor que 35 centímetros, arriba de 37 semanas de gestación, identifica que el 90% de los fetos son macrosómicos arriba de 4 kilos. ¿Quiénes? Fetos que tienen una circunferencia abdominal, era uno de los parámetros que aprendimos a medir, ¿se acuerdan? Entonces es importante. Arriba de 37 semanas, 90% de estos fetos con estas características van a ser arriba de 4 kilos o macrosómicos. Circunferencia abdominal fetal estamos hablando, ¿ya? Mayor o igual a 38 centímetros. Arriba de las 37 semanas de gestación, 50% de los fetos macrosómicos arriba de 4,5 kilos. ¿Cuánto pesó su hijito, doctora? 3,065. Bien, ¿no? ¿Usted, su hijito, cuánto pesó, doctora? 3,550. Normal, ¿no? Normal. Imagínense uno de 4,5. Los fetos macrosómicos están relacionados con tocotraumatismo, infarto por vía vaginal. Entonces, diabetes va a ser lo más asociado, ¿no? La patología más asociada. No tenemos aquí diabetes, tenemos un montón, ¿no? Cuando yo veo estas características, sale percentil 93, 97. ¿Qué le digo a la mamá? Mejor es que se vaya juntando una platita, porque si va a la maternidad, ustedes piensan que van a ver qué percentil está, que le importa, ¿no? Además el jefe está durmiendo y está esperando que llegue el turno del otro porque él lo opere, y ya se tiene que ir. Depende. Se complica, ¿no? Entonces, ahí está el residente queriendo sacarlo, ¿no? Por vía vaginal. Así una vez pasó que una señora ya con su 13º hijo, de 37 años la señora, todo parto. Y ya estaba con dilatación de 10 y le costaba, nosotros decíamos, ¿por qué le está costando? Y nunca se hizo control y no tenía ninguna ecografía. Así que no había tiempo porque ya estaba con dilatación de 10, solo estábamos esperando que salga. Y no salía, le costaba y salió macrosómico de 400. Imagínense. Pero más bien que como era gran multigénero. Claro, 13 hijos, salió. más bien salió. Le ayudó. Ah, sí. Le ayudó. ¿Era diabética o no? No sabíamos. Entonces hay esos casos, ¿no? Cuando ya veo esto, ¿no? 35 centímetros de la circunferencia abdominal arriba de 37 semanas, perdón, o 38 arriba de 37, es macrosómico. Entonces, señora, no. Además, ¿qué pasa con el tocotraumatismo? Ustedes han atendido partos, ¿no es cierto? En provincia, me llevaron a mí a Preventiva Sur. Atendimos 30 partos. ¿Cómo habré hecho esa sutura? No sé. A mí me daba pena, no decía, pucha, pobre señora, con esta sutura que le estoy haciendo. Y eso afecta después la vida sexual de la paciente también. Claro que sí. Entonces, en estos casos hay que hacer la cesárea. Son los casos en los que sí
se debe hacer igual sufrimiento fetal, ¿no? Lo que usted dice, oligoamio. Entonces, estos son en los verdaderos casos que se deben hacer esa cesárea. ¿Ya? Díganle a su paciente, si son pobres, que se presten, pero que tengan una platita por si acaso. ¿Ya? Restricción del crecimiento intrauterino, la otra parte, ¿no? Primero hablamos de lo grande, macrosómico, ahora lo restricto. La restricción del crecimiento intrauterino está encuadrado por debajo del percentil 10 de la curva de crecimiento, lo que vimos al principio. La mortalidad perinatal es 8 veces mayor que de los adecuados para la edad gestacional. Por debajo del percentil 3, lo que decimos que directamente son restrictos, no necesita hacerse un Doppler obstétrico. ¿Cuántas veces es mayor? 20 veces mayor la mortalidad perinatal que los adecuados para la edad gestacional. Entonces, ¿no es una responsabilidad para mí hacer esos diagnósticos o sospechar? Claro que sí. ¿Ya? La primera causa de muerte perinatal es la prematuridad y la segunda causa es la restricción del crecimiento intrauterino, y ahí es usted el responsable. Aquí muchas veces no toman en cuenta lo que hace el ecografista, porque es un ecografista, ¿no? Porque todos miden mal, porque no. ¿Qué importa? Yo le pongo igual. ¿Qué me importa? Porque si pasa algo, aquí está en el informe, yo le puse que era grande. No, aquí yo puse que está percentil 3. Me ha pasado alguna vez que este es un feto restricto directamente. Entonces tiene que tener los controles y el cuidado de un feto restricto. Punto. Así usted diga, que solo que se mete se hace ecografía. No, es mi función como ecografista. ¿Ya? Entonces, aumenta la mortalidad, ¿no? 8 veces y 20 veces cuando está por debajo del percentil 3. ¿Cómo va la insuficiencia uteroplacentaria? Que es una de las cosas que pasa. Va a haber una deficiencia nutritiva, lo que va a llevar a la restricción por sufrimiento fetal crónico. Va a haber una deficiencia respiratoria. ¿Por qué respiratoria? ¿Respira el feto? No respira, ¿no? Pero te está refiriendo al oxígeno, a la oxigenación, que también la manda la placenta. Entonces, deficiencia respiratoria va a llevar a asfixia, lo que va a dar un sufrimiento fetal agudo. Restricción del crecimiento intrauterino, placenta con deficiencia para nutrir al feto, por lo tanto, sufrimiento fetal crónico, restricción del crecimiento intrauterino. Si aumenta la deficiencia placentaria, no está mandando el oxígeno, los nutrientes necesarios hacia el feto. Si aumenta la deficiencia placentaria, ocurrirá hipoxia, se traduce en sufrimiento fetal agudo. Si la deficiencia placentaria se hace más grave, ocurre asfixia y muerte fetal. ¿Y esto quién lo va a ver? El ecografista con un Doppler obstétrico. Ahí vas a ver qué tan grave está esa insuficiencia placentaria, qué tan grave está respondiendo el feto a esa insuficiencia placentaria. Ese otro capítulo se llama Doppler obstétrico, en donde vemos fisiología y fisiopatología según el flujo de vasos específicos materno-fetal. ¿Ok? Entonces, el bienestar fetal lleva, si no está bien, lleva a la restricción del crecimiento intrauterino con sufrimiento fetal crónico, hipoxia fetal, sufrimiento fetal agudo, efectos residuales de la hipoxia intermitente, asfixia y muerte. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? O por lo menos sacarlo a tiempo el feto, porque esa placenta no está respondiendo a sus necesidades.
Y eso nos dice también cuándo sacarlo, el Doppler obstétrico, el ductus venoso. ¿Ok? Factores etiológicos, crecimiento celular y tipos clínicos de restricción de crecimiento. Tenemos 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. En el grupo 1, que son del 10 al 20%, vamos a tener anomalías congénitas, malformaciones congénitas, infecciones congénitas, que van a dar desvío del crecimiento. ¿Ok? En el grupo 2 tenemos que es del 4 al 10%, desnutrición, uso de drogas, alcoholismo, tabaquismo y cafeína. O sea que no había sido tan buena la cafeína. Solamente hay una forma que es buena la cafeína, ¿no? ¿Saben? Por vía rectal. Enema de café para curación de cáncer. Pero por la vía oral tiene una toxina malísima para el oral. ¿Quién es el que tiene mucha cafeína y tomamos todo el tiempo? La Coca-Cola, Pepsi, las bebidas negras, ¿no? Las colas. ¿Cuál es la que más tomamos? La Coca-Cola, ¿no? Me encanta la Coca-Cola cero, dice, ¿no? Es que soy diabético, tomo Coca-Cola cero. Bueno, tiene que decirle a su paciente no cafeína. No tomo café yo, no Coca-Cola, no Red Bull, no Monster, ninguno de cafeína. ¿Ok? Tabaquismo, obviamente, alcoholismo. ¿Cuánto puede beber una mujer embarazada? ¿Cuánto es lo recomendado? Nada. Cero, ¿no? Cuando recién volví de Brasil, una amiga dio un churrasco en su casa, tipo de plata, ¿no? Muy condominio inclusivo. Y mientras atendía ahí la señora, mi amiga, ¿no? Mi amiga de años, con la que está casino, y le metía la cerveza. Y le digo, oye, no quiero ser intruso, le digo, pero no debería tomar cerveza. Le digo. Pero si mi médico tal de la Foyanini me ha dicho que 2, 3 vasitos, no pasa nada. Mentira, ¿no? Es cero alcohol. Cero, no hay vuelta. ¿Ya? Otro grupo de factores. Grupo 3, entre 30 y 35%. Enfermedades maternas como hipertensión arterial. No tomo yo mi medicamento porque me siento bien, dice, ¿no? Y ya está con la presión altísima. Gestaciones múltiples. Factores placentarios, mala implantación, insuficiencia placentaria, esto lo podemos ver con el doctor, ¿ya? Y también se puede hacer un tratamiento profiláctico para preeclampsia y restricción, ¿no? Si una mamá tuvo una gestación anterior que tuvo restricción, es muy probable que tenga otra vez. Entonces ahí directamente se hace tratamiento profiláctico con aspirina y calcio, ¿no? Hay un tratamiento entonces para prevenir esta situación. En el grupo 4, 40% factores desconocidos, bastante porcentaje de factores desconocidos. Entonces de los de aquí hay varios que nosotros podemos mejorar, ¿no? Y tenemos que decirle a la paciente, tome su medicamento para la presión, no nada de esto, ¿no? Aliméntese bien, tome su suplemento. Lo que más he visto yo, digamos, es la de nutrición, ¿no? Porque hay mamás que andan con su hiperemesis y no hacen tratamiento.
Y una vez nos llegó una señora con hiperemesis gravídica ya de 35, 36 semanas y estaba embarazada, supuestamente, pero no sabía eso aún. Estaba con LSD. Sí, afecta, ¿no? Dicen que el feto igual le va a sacar lo que necesite a la mamá, pero en caso de desnutrición grave, no hay de dónde le saque. ¿Ya? Y ese es un problema, ¿no? La hiperemesis gravídica. A la madre mía le dio obligada, comía hígado, ¿no? Obligada. Más bien nació bien, pero ella se deterioró mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces de restricción? Subjetivo va a ser la clínica, la probabilidad, la ecografía y la seguridad ya cuando nace, ¿no? Pero nosotros con la ecografía damos diagnóstico certero también, sospecha, y encuadramos a esos pacientes a mayores controles por el riesgo que tienen, ¿ya? Y lo que tratamos de evitar, obviamente, es que tenga más morbimortalidad, sabiendo también que mientras más tiempo está ese feto en la barriguita, es mejor, ¿no? Entonces, con el Doppler obstétrico se puede llegar a decir, no, hasta aquí va, se lo saca ya, antes que muera. Ya fue suficiente tiempo de espera, ¿ok? Eso sería lo ideal. Entonces, la biometría fetal, biparietal, occipito frontal, longitud del fémur, circunferencia abdominal, circunferencia craneana o cefálica. Hay índice, el índice cefálico, donde vamos a comparar diámetro biparietal con occipito frontal, la relación de longitud del fémur con diámetro biparietal, todas estas relaciones a partir de las 24 semanas, ¿ya? Y obviamente cuando hay oligodramios o hidramnios, pensar en restricción del crecimiento intrauterino. No tuvo toda restricción su feto, ¿no? 3 kilos y pico de cera, ¿cuánto es eso? ¿Ya? Entonces, importantísimo que vamos a aprender en el diplomado a partir del próximo módulo es cómo hacer esa biometría de la mejor manera para que tengamos el mejor peso o el peso más aproximado, que igual tiene un 10% de más o menos margen de error, pero mientras mejor yo hago mi biometría, obviamente mi peso va a ser más exacto. ¿Ok? El Doppler en la restricción, entonces el Doppler de la arteria umbilical evalúa la suficiencia placentaria, encontrándose insuficiente en el mayor número de casos de fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Doppler de la arteria uterina evalúa la implantación placentaria, siendo predictor en el primer trimestre de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces es importantísimo hacer estos Doppler en el primer trimestre y después en los demás trimestres para su seguimiento también. Restricción del crecimiento intrauterino o pequeño para la edad estacional. Los pequeños para la edad estacional van a tener una curva de crecimiento constante. Los pequeños para la edad estacional se encuentran por debajo del percentil 10, pero no tienen comprometimiento hemodinámico. ¿Qué quiere decir? El estudio Doppler de estos fetos está normal. Entonces sería un feto biológicamente pequeño. No tiene restricción. Gravedad de la morbimortalidad mayor cuando la restricción está por debajo del percentil 3, con una mortalidad de 20 veces mayor, vimos en una diapositiva, ¿no? 20 veces mayor que la de lo adecuado para la edad gestacional. Se acabó el módulo. ¿Qué hacemos? Nos falta ver unas imágenes, ¿se acuerdan? Ah, sí.